Reciban cada uno de ustedes un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Y pues en esta oportunidad vamos a continuar con lo que se refiere a las clases y vamos a hablar un poquito de lo que es el efecto invernadero. En esta clase explicaremos brevemente algunos conceptos que son muy importantes en lo que es el estudio de la atmósfera, en lo que es el estudio del efecto invernadero, para poder nosotros entender y utilizarlos de mejor manera, ya que muchas personas, de hecho muchas autoridades a veces utilizan algunos términos de manera incorrecta, o a veces pensamos que ciertas palabras o ciertos temas son malos o ciertas cosas no tienen su lado positivo, ¿no? Vamos a ver un poquito de eso. Vamos a ver también, podemos aquí apreciar en esta imagen qué es la atmósfera. Si es que nosotros llegamos a hacer esa pregunta, ¿en qué consiste la atmósfera? Pues la atmósfera, para entender lo que es el efecto invernadero, debemos tener en claro qué es la atmósfera. Entonces la atmósfera simplemente es una capa delgada de gases que rodea nuestro planeta. Eso es la atmósfera. Es una capa delgada o una capa de gases que rodea nuestra atmósfera. Y usted puede ver aquí esta capa delgada de gases que está rodeando la atmósfera. Entonces, primer concepto, ¿está bien? ¿Qué es la atmósfera? Es una capa delgada de gases que rodea nuestro planeta. ¿Está bien? Es similar cuando usted envuelve algo, ¿ya? Como si usted un balón le envolviera en una funda, ¿ya? Eso, algo así. Está envolviendo algo, está envolviendo una esfera, entonces la atmósfera es algo que envuelve a nuestro planeta Tierra. Es muy importante, es muy útil, dado que gracias a la atmósfera nosotros podemos desarrollarnos o la vida se puede desarrollar. Además, es un lugar importante donde la vida puede llegar a existir. Mejor dicho, llega a existir, ¿no? Hay planetas que no tienen la atmósfera, entonces es difícil que tengan vida. Pero nuestro planeta tiene la atmósfera y es por eso que tiene vida. De hecho, más adelante, en años posteriores, cuando sigamos pasando de años, podremos conocer que una de las causas principales por las cuales existe vida en el planeta Tierra es la atmósfera. Entonces ya les adelanto un poquito, ¿no? Pero hemos dicho que la atmósfera es una capa de gases. ¿Qué gases componen la atmósfera? Pues del 100%, el 79%, en algunos casos mencionan 78%, pero el 79% de gases es de nitrógeno. ¿Sí? El nitrógeno, muchas personas piensan que la mayoría de gases de la atmósfera es oxígeno, no. El gas más abundante en la atmósfera es el nitrógeno. El oxígeno está en segundo lugar, con un 20%, y el resto es de gases como CO2, argón, ¿sí? Y otros gases, ¿no? Vapores de agua que ya forman y completan el 100%, ¿no? Hay mínima cantidad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos vida gracias a que la atmósfera contiene estos gases. Recuerden, en primer lugar está el nitrógeno con 79% y en segundo lugar está el oxígeno con el 20%. Y los demás gases en pequeñas cantidades. Entonces, ya sabemos qué es la atmósfera, ya sabemos cuáles gases componen la atmósfera. Ahora sí vamos a ver qué es el efecto invernadero. Ahí está la pregunta, ¿qué es el efecto invernadero? Pues se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentados por la radiación solar. Créanme, en este concepto de efecto invernadero, pues hasta que llegue a bachillerato no lo vamos a cambiar. Es decir, si usted aprende en este momento, pues va a ser muy fácil poder entender más temas que a futuro podrá recibir. Aquí voy a explicar lo que es el efecto invernadero. Aquí usted puede ver la parte del sol. El sol emite la radiación, ¿sí? Llega la radiación, ese calor, esa energía, llega hacia al planeta Tierra y dentro de la atmósfera usted sabe que hay gases y hay capas, ¿sí? Y una de las capas, las cuales está conformada la atmósfera, es la capa de ozono.
La capa de ozono es una capa, es como un filtro, ¿sí? Es como una protección. Y esa capa de ozono que está en la atmósfera nos ayuda a que nos protejamos del sol. Es decir, la radiación solar llega, pero no toda la radiación, no toda esa energía ingresa a la Tierra. Parte de esa energía, parte de esa luz o de esa radiación o de ese calor, por así llamarlo, se refleja, ¿sí? O nos protege la atmósfera. Usted puede ver, mire aquí. Llega aquí y una parte se refleja, es decir, se va, ¿sí? La parte, ¿sí?, que ingresa al planeta Tierra choca con la superficie, con la Tierra, y esta energía del Sol le calienta un poco a la Tierra. Le da calorcito para nosotros poder vivir. Pero también asimismo la superficie le refleja como un espejo a esa energía, a esa radiación, y le expulsa. Y le expulsa fuera del planeta, ¿sí? Pero usted puede ver que hay partes que ingresan y usted aquí ve unas flechitas rojas. Eso quiere decir que no ha sido expulsado esa energía y se queda aquí. Esto es el efecto invernadero, ¿sí? Que los gases, estos gases, ¿sí? Aquí está el CO2, después está el neón, ya vamos a ver otros gases. Estos gases retienen la energía del sol. Es decir, le capturan a la energía, le capturan, ¿sí? Y como le capturan, en nuestro planeta existe el calor. O nosotros podemos vivir aquí. Y es por eso que el efecto invernadero hay dos tipos, podríamos mencionar, hay dos tipos de efecto invernadero. El efecto invernadero natural, ¿sí? Y el efecto invernadero antrópico, que ya vamos a ver. Entonces, si yo digo que el efecto invernadero son los gases, ¿sí?, que atrapan ese calor, que atrapan esa energía del sol para mantener una temperatura, vamos a ver que hay el efecto invernadero natural. Dice que el efecto invernadero natural es el aumento de la temperatura que experimenta el planeta Tierra. ¿Cuáles son esos gases que de manera natural forman o de manera natural produce el planeta? Pues el primer gas es el vapor de agua. Cuando llueve, ¿sí?, se emana un pequeño vapor de agua que está en el ambiente. También hay otro gas que es el dióxido de carbono, que se llama CO2, que también se produce, y también hay un gas que se llama metano, que también es producido de manera natural. Estos gases están en la atmósfera y atrapan el calor, atrapan, ¿sí? Pero si no existieran estos gases, si no existiera la atmósfera, si no existiera el efecto invernadero, hay estudios que indican que la Tierra tendría una temperatura menor o menos 18 grados centígrados, es decir, estuviéramos congelados. Pero gracias a ese calorcito, gracias a la radiación del sol y gracias a que los gases atrapan la energía, atrapan el calor, la Tierra tiene una temperatura de 15 grados centígrados. De promedio, ¿no? Obviamente usted va a decir, pero profe, en la costa hay temperaturas de 20 grados centígrados. Los países de Centroamérica, el Guatemala, llega a temperaturas de 30, 35 grados centígrados, sumamente caluroso. Pero es un promedio, ¿no? Así como hay lugares cálidos, también hay lugares fríos. Entonces sacan un promedio de eso y la temperatura general del planeta Tierra es de 15 grados centígrados. Esos gases de efecto invernadero de manera natural, pues son los que emanan los volcanes. ¿Sí? A lo largo de la historia de los miles y miles de años ha habido volcanes que siempre han estado en actividad, siempre han estado erupcionando. Y mira aquí cómo emanan, todo esto es el gas, el CO2. Y este gas atrapa el calor, ¿sí?, para que nosotros podamos
tener vida aquí en el planeta Tierra. Entonces, es decir, el efecto invernadero no es malo. O sea, no es tan malo. O sea, es bueno porque gracias a eso podemos tener vida aquí en la Tierra. Lo malo llega cuando se produce el efecto invernadero de origen antrópico. ¿Y qué se llama o qué significa antrópico? Antrópico significa de origen humano o de origen artificial. Aquí dice que el humano ya comienza a aumentar esos gases. Es decir, mire, de alguna manera esto es una contaminación, ya por así llamarlo. Pero se podría decir que es una contaminación natural. Pero en cambio el humano contamina ya de manera artificial intencionalmente. Entonces dice que el efecto invernadero se da o se origina porque hay más emanaciones de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Sí? Hay más actividades industriales que emanan gases a la atmósfera y estos gases ya aumentan, ya son en exceso y ya no retienen el calor necesario. Ya no retienen el calor necesario, sino que ya retienen más y más y más calor. Es decir, yo voy a dibujar algo aquí, ¿ya? Listo. Yo aquí tengo esta flechita que le dibujé. Entonces, de manera natural, los gases detienen así. ¿Por qué? Porque estos gases, el CO2, el metano, que son naturales, que se pueden... Por ejemplo, el metano es en los pantanos, ¿no? Cuando se comienza a descomponer la materia orgánica, usted ha visto que ahí emana un olor fuerte, ¿no? Ese es el metano, ¿sí? Y eso en los pantanos también hay de manera natural. Entonces, esos gases emanan a la atmósfera y, como le habían indicado, retienen el calorcito. Pero si nosotros quemamos más y más gases, pues estamos aumentando, creando más concentraciones de gases y el calor se va a detener aún más y va a aumentar la temperatura de la Tierra. ¿Sí? Mire. Ya no es poco, sino que ya el calor o los gases retienen más energía del Sol. Obviamente, y así va, la temperatura de la Tierra va a aumentar. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos gases o las actividades que produce el humano? Pues el CO2. Cuando el humano quema, ¿sí? Las industrias igual, produce CO2. ¿Y cómo se produce o cuál es el origen del CO2 o del dióxido de carbono? Pues se produce cuando cualquier forma o compuesto de carbono se quema en exceso de oxígeno. Bueno, voy a quitarle esto, simplemente voy a poner se quema para no confundirles. ¿Está bien? Entonces, los árboles son carbono, tienen carbono en su componente. Usted va a una tela, es decir, todo lo que se quema tiene carbono. Esa idea tenga usted. Todo componente, todo material que se quema tiene carbono. Usted una fruta se quema. ¿Por qué? Porque la fruta tiene carbono, tiene materia orgánica. Una tela se quema. ¿Por qué? Porque tiene carbono. Es decir, todo lo que se quema tiene carbono. Y la gente, los humanos, quemamos basura, quemamos los bosques, quemamos petróleo, quemamos todo. Y eso hace que aumente los gases que atrapan el calor en la atmósfera. Y se provoque esto de aquí. Aumente y más de energía se quede retenida en la Tierra. Y eso después vamos a ver las consecuencias. Esto hace el humano. ¿Qué más hace el humano para aumentar los gases de efecto invernadero? Pues emana metano. ¿Sí? ¿Qué es el metano? Dice, se libera a la atmósfera cuando la materia orgánica se descompone en ambientes carentes de oxígeno. Yo le digo, un pantano, debajo de un pantano no hay mucho oxígeno y la materia orgánica se va descomponiendo y eso emana olores muy fuertes y eso es el metano, ¿sí?
Y otra fuente principal de metano es la ganadería. Pues usted ve ahí que en Estados Unidos sobre todo hay muchas fábricas, muchas industrias, muchos lugares donde se acumula excesivamente el ganado, ¿sí? Y eso produce metano. El metano se produce en el estómago, en el intestino de la vaca, del toro, y eso se emana a la atmósfera. Entonces, mientras más vacas hay, más metano se produce y más calor vamos a tener en nuestra atmósfera. Comer carne no está mal, no le estoy diciendo que no coma carne, sí, pero deberíamos consumir carne de manera adecuada y debería producirse la carne, pues se llama agricultura extensiva, es decir, que la vaquita, el torito, el ganado, se pueda criar en espacios abiertos, no como está ahí, ¿no? Y eso es porque mucha gente consumimos carne y a veces ni siquiera comemos todo, ¿no? Bueno, aquí en Ecuador no se da poco, pero más es en los países grandes como Estados Unidos, Alemania, Francia, ya sí se consume mucho, China, ¿no? Entonces allá sí hay granjas donde se produce de esta manera, pues y es una gran fuente de donde se produce metano. Y eso es obra del humano, porque las vaquitas siempre han existido, pero han existido de manera natural. Pero el humano les produce y hace más crianza y eso es una fuente principal de metano. Otro gas es el dióxido de nitrógeno, que es también o nace del uso de fertilizantes. ¿Sí? Es decir, mire, estos gases que son peligrosos para el humano también por el uso de químicos en los cultivos, de fertilizantes para que la planta crezca de mejor manera y más rápido, pues estos gases también suben a la atmósfera o se colocan en la atmósfera, lo cual atrapa más calor. ¿Está bien? Y todos estos gases producen lo que se llama cambio climático. ¿Y qué se llama cambio climático? ¿Y qué se denomina cambio climático? Perdón. Es el cambio o la variación del clima en la Tierra. Por eso usted debe haber escuchado que tiene relación cuando la gente dice antes ya sabía llover o antes no hacía tanto calor o ya hace más calor. ¿Por qué? Porque estos gases que el humano provoca, que hace que la atmósfera tenga más de estos gases de manera no natural, de manera producida por el humano, pues retengan más calor. Y obviamente la temperatura de la Tierra va a subir y los glaciares van a derretirse, los nevados se van a disminuir el hielo, la nieve. Entonces, ¿por qué? Porque hay más gases y que se están quedando en la atmósfera y esos gases atrapan más el calor y se produce lo que es el calentamiento global, cambio climático, lo que vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Entonces, pero eso es otro tema. Lo que yo quería explicarles hoy es lo que es el efecto invernadero. Recuerde, el efecto invernadero de dos tipos: natural, que gracias a eso podemos tener una temperatura adecuada en la Tierra, y antrópica, que es formada por los humanos, que en cambio es en exceso provoca daños, ¿no? Y es por esto, ¿no? Por lo que el humano hace estas actividades. Espero que la clase haya sido un poco, bueno, espero que hayan entendido la clase y pues cualquier duda me la hacen saber. Les agradezco, nos vemos en una próxima.